Muy bien. ¿Ya está listo, Álvaro? Y entramos adelante, ¿eh? ¡Qué presentación! Con tambor, esto tiene una... Está muy bien esto, parece ahí el Mundial de Y África. bueno, hay que robarle pantalla, hay que robar un poco de pantalla del Mundial. Está muy bien, yo creo que podríamos salir ahí en prime time, porque, oye, muy currada, ¿eh? No he tenido presentaciones tan animadas en muchísimo tiempo. Muy bien. Acércate un poquito más el micro, pues se te escucha un poco lejos. Acércate Vale. un poquito más el micro y yo voy poniendo tu presentación. Ahí mismo la tienes. A ver, cuéntanos. A ver si vemos si está bien el sonido. A ver, ahora se me Ahora un oye. poco mejor. Ahora un Ahora poco un mejor. Súbanse todos el volumen un poco por las dudas, pero ahora se escucha un poquito mejor. Yo me quito, Álvaro. Vamos a escuchar qué tienes que contarnos de Lean Building y EAT. Un abrazo. Muy bien, gracias José, un abrazo fuerte. Pues nada, aquí estoy para hablar un poquito de dos temas, uno muy de moda y otro muy antiguo que viene del principio del SEO y cómo generan esa sinergia y nos ayudan tanto a día de hoy en el posicionamiento. Bueno, primero de todo me voy a presentar un poco para quien no me conozca. Mi nombre es Álvaro Peña y soy co-CEO, CMO y director de SEO de eSocial Web, que es nuestra agencia de SEO y marketing online, CRO, analítica y alguna cosita más. Y Grower, que es nuestra herramienta de reputación online y lean building, que cualquiera que le interese le puede echar un vistazo a cualquiera de las dos empresas. Aparte de eso, soy ponente a nivel internacional en eventos como el Son the Beach, el Clinic SEO, PrestaShop Day, y hoy tengo la suerte de estar aquí con T-Ranking, así que súper contento. Y profesor de máster en diferentes escuelas de negocio y universidades y demás. Y nada, espero que lo que os voy a contar hoy os resulte interesante. Vale, primero de todo, ¿por qué vamos a hablar de AT? ¿Por qué he querido tocar el tema de AT? Que es un tema que cada vez está más de moda, pese a que lleva ya bastantes años entre nosotros, pero se está tocando un poco más o parece que tiene más impacto. Primero de todo hay que aclarar que AT no es un factor de posicionamiento. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿qué valor tengo de AT o cómo puedo subir mis puntos de AT? Esto no va así. O sea, esto no es tengo 100 puntos de AT y voy a conseguir 30, 40 o tengo que subir X puntuación. No funciona así el EAT. Al final, EAT son un conjunto de prácticas y no son cuantificables básicamente porque son un gran conjunto de diferentes acciones que tienes que hacer sobre tu proyecto, sobre las entidades que lo componen, sobre la empresa. O sea, es un conjunto de buenas prácticas que acaba dando una buena imagen sobre tu empresa y que, como suele ser en Google, tampoco sabemos exactamente cómo lo cuantifica, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que intentar pensar más con el sentido común que con las métricas a las que estamos acostumbrados en SEO. Y esto del tema del EAT, que quizá hace unos años se veía un poco de ciencia ficción o parecía que no podía tener tanta importancia, realmente tiene una importancia muy grande y cada vez más, ¿vale? Y de hecho, Google lleva muchos años ya trabajando este concepto y realmente muchas de las noticias y de los hechos que han pasado en los últimos años le han dado la razón a Google de que este conjunto de buenas prácticas es totalmente necesario para las webs a día de hoy, ¿vale? Tenemos temas como el COVID, tenemos elecciones, tenemos la guerra de Ucrania. Todo esto está relacionado con que aparecen multitud de fake news, multitud de contenidos que realmente desinforman a la gente y no solo lo desinforman en los medios de comunicación, sino que también desinforman de cara al comprador, al consumidor, desinforman con malas prácticas de cara a generar ciertos contenidos, desinforman a nivel de salud. Bueno, en temas como Your Money, Your Life, ¿no? En todos los temas que afectan al dinero, a la salud de las personas, el EAT es un concepto muy importante y es algo que nos lo tenemos que tomar en serio porque cada vez tiene un mayor impacto en el SEO y aún así, aunque no tuviera ningún impacto, como profesionales o como personas que tenemos una empresa y queremos dar un servicio o vender un producto, es algo que debemos trabajar de forma positiva para mejorar lo que estamos aportando. ¿Vale? Uno de los problemas que tiene Google en el punto de AT es que necesita premiar las fuentes o las entidades que sean fiables. Una cosa es que tú generes un contenido y otra cosa es que ese contenido
sea de valor, sea exactamente lo que necesita leer el usuario y sea la información más fiable y la información que está transmitida por las personas o por las empresas más fiables, ¿vale? Entonces, necesita evaluar ese tipo de contenido y necesita darle un buen peso en los resultados de Google. En los últimos años se ha visto muchos movimientos importantes en webs gubernamentales, en webs de entidades oficiales, en grandes marcas. ¿Por qué? Porque ya tienen una credibilidad, ya tienen una seriedad en el contenido que transmiten y eso, en cierto modo, Google lo ha ido premiando, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de adquirir esa credibilidad. Evidentemente no vamos a estar al nivel de un organismo oficial o de un gobierno o de un medio de comunicación, pero sí que tenemos que ser lo suficientemente referentes y creíbles dentro de nuestro nicho de mercado para que Google nos tenga en cuenta, ¿vale? Bueno, esto como concepto así un poco entendiendo lo básico de AT, y dentro de esto hay un punto muy importante que es el punto de las entidades. Para quien no lo sepa, una entidad no es otra cosa que un concepto único, singular y bien definido, que además es distinguible. O sea, puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser una marca, puede ser una fecha. Al final, cuando hacemos búsquedas de un concepto que es único, que es singular dentro de Google, tiene que ser capaz de identificar que eso hace referencia exactamente a lo que estamos buscando y devolvernos esa singularidad, ¿vale? Eso puede pasar, pues lo que decíamos, con una persona, que es una entidad y no hay dos personas iguales. Puede haber dos personas parecidas, dos personas con el mismo nombre, pero no hay dos personas iguales, ¿vale? Igual que no hay dos empresas iguales, por mucho que se hagan suplantaciones de identidad en personas o en empresas, o no hay dos marcas iguales, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar aportar información suficiente a Google para que sea capaz de identificar todas esas entidades. Y, de hecho, gran parte del trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo es ser capaces de entender estas entidades. Hay que tener en cuenta que todos, por el mero hecho de existir y ser seres únicos o ser empresas únicas o ser eventos únicos, somos una entidad como tal, ¿vale? Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que puede ser que Google nos etiquete como tal o nos entienda como tal o directamente no sepa dónde etiquetarnos o no sepa a qué tipo de entidad pertenecemos o dónde nos puede clasificar. Aquí os he puesto un par de ejemplos de dos entidades, por ejemplo, la de SERranking. Si tú buscas SERranking en Google, puedes ver que identifica que es una herramienta, que es una compañía, que tiene su página web, que tiene sus redes sociales y que hay otras herramientas similares o otras búsquedas que hacen los usuarios que son similares a esta entidad, que son otras herramientas como SEMrush, SERPstats, Screaming Frog, SimilarWeb, otras, ¿vale? Luego tenemos otro caso como una entidad de persona, en mi caso, pues la entidad de Álvaro Peña, que nace en una fecha y que me tiene etiquetado como un consultor SEO. O sea, ya identifica que soy una persona, que tengo una actividad laboral determinada y que he nacido en un periodo determinado. O sea, con la información que va cogiendo de Internet, que va obteniendo desde sus bases de conocimiento, nos puede empezar a etiquetar a todas las entidades dentro de su gran cantidad de datos y no solo etiquetarnos, sino en el momento que sabe qué somos y qué hacemos, puede empezar a relacionarnos con otras entidades, que es lo interesante de todo esto. O sea, Google tiene que entender el conjunto de texto o de información, de audio, de vídeo que está procesando. Y para eso tiene que ser capaz de identificar todas las piezas que forman parte de ese contenido, ¿vale? Y una vez que identifica esas piezas, tiene que ser capaz de saber cómo se relacionan entre ellas, que ese es un punto muy interesante, ¿vale? Yo puedo ser un consultor SEO, pero hay otras entidades que están en torno a mi persona, a mi entidad de persona, como puede ser mi empresa, como puede ser Google, que es la empresa en cierto modo para la que estamos trabajando los SEOs o de la que nos aprovechamos para dar nuestros servicios, como puede ser la universidad en la que he estudiado o como pueden ser otros profesionales con los cuales me relaciono y se establecen relaciones de conocimientos o de contenidos, ¿vale? Entonces, como os decía, es importante que Google entienda esas entidades, pero tenemos que ser conscientes de que Google no tiene información de todas las entidades del mundo, ¿vale? Puede tener información de algunas entidades relevantes, de algunas empresas,
de algunos negocios, de algunas personas, de algunos eventos, pero, por ejemplo, mi fecha de cumpleaños quizá no es un evento relevante. Puede ser una entidad, pero evidentemente habrá otras entidades que hayan pasado el mismo día que sean mucho más relevantes, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de aportar información suficiente e información relevante a Google para que pueda etiquetar y identificar esas entidades, darles un contexto dentro de la información que está procesando y sea capaz de relacionarlas unas con otras. Vale. ¿Y qué pinta aquí el link building en todo esto? Hemos hablado de la importancia de AT con todo el tema de las fake news o de poder identificar contenidos que sean atribuibles o que sean de calidad para los usuarios. Hemos hablado también de las entidades, que es parte de ese contenido, cómo puede identificarlo. Y el link building entra aquí como una forma de conectar las diferentes entidades que forman parte de esos contenidos, ¿vale? Desde los inicios de Google, el link building les ha servido a los algoritmos de Google para conectar unas páginas web con otras. En cierto modo, cada una de esas páginas web es una entidad y los enlaces hacían una vinculación entre esas dos partes. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se prostituye ese factor de posicionamiento como es el link building y se empiezan a generar enlaces porque sabes que es un factor de posicionamiento y porque puedes influir en él, se desdibuja esa vinculación que hay entre esas entidades. Cuando tú tienes una web de SEO y la enlazas desde una web de electrodomésticos o desde una universidad que tiene, yo qué sé, máster de cocina o desde un foro que habla de perros, pues evidentemente estamos desdibujando esa conexión que se establece entre las entidades. Entonces, sigue siendo evidentemente un punto de unión importante, posiblemente uno de los puntos de unión más importantes, pero evidentemente bien usado, ¿vale? ¿Cómo interviene los contenidos que generan vinculaciones, el link building y todo esto dentro de AT? Aquí hay dos puntos principales con los cuales podemos relacionar el link building o estas citas con las entidades y con el EAT. Por un lado tenemos las citaciones, que las citaciones no tendrían por qué tener un enlace como tal, o sea, podrían no identificarse dentro del link building, pero creo que era interesante mencionarlo y de hecho tengo un caso de estudio en el cual una citación a través de datos estructurados, Google lo interpretaba como un enlace, entonces en cierto modo sí que podría haber una vinculación aquí. Pero básicamente las citaciones lo que hacen es tú referencias un nombre, por ejemplo un nombre de una empresa y Google tiene que ser capaz en ese texto de identificar que ese nombre de la empresa está relacionado con la empresa en cuestión, ¿vale? Entonces tenemos las citaciones, en este caso con datos estructurados, creo que sería la forma que más le acerca hacia el link building y luego evidentemente los enlaces. Vale. Como os decía, cuando hacemos una cita, cuando identificamos una persona, una cosa, una empresa, una fecha con una palabra, con una referencia hacia esta, lo que estamos haciendo es establecer esa citación, ¿no? Ese vínculo de unión. O sea, si yo tengo un texto y dentro de ese texto hablo de España, por ejemplo, pues estoy citando una entidad que hace referencia a un país que está en un conjunto de países como puede ser la Unión Europea, que a su vez está en el mundo, y hay una vinculación entre todas esas entidades. Al final, esa cita lo que ayuda es al procesamiento del lenguaje natural de Google a referenciar que estamos generando un contenido que quiere hablar sobre ese punto, sobre esa entidad determinada. Y de esa forma estamos relacionando esa palabra con la unión que se vaya a establecer en Wikipedia, en artículos de Internet que hablen sobre eso, en referencias en redes sociales, donde sea, en cualquier tipo de sitio donde se vaya a establecer esa relación. Vale, ¿por qué, como os decía, por qué he querido añadir las citaciones dentro del link building? Lo he hecho básicamente por el tema de datos estructurados. Cuando tú aplicas datos estructurados y ayudas a Google a entender sobre qué estás hablando dentro del código de la página web, o sea, por ejemplo, aplicando un JSON con un dato estructurado de persona, le estás diciendo, oye, esta persona de aquí realmente tiene este nombre, es un doctor, tiene esta página web, tiene esta imagen y forma parte de esta organización y es una persona.
estos datos que Google tiene que procesar y tiene que ir entendiendo a la vez que va desengranando toda esa información referente a eso, con los datos estructurados le ayudamos a que lo entienda mucho mejor. Poco a poco Google no va a necesitar de los datos estructurados, pero a día de hoy, sobre todo en entidades que sean poco reconocidas, en empresas que tengáis que no las identifique Google como entidades, en personas, en eventos que se den en una escala más pequeña, que no sean a nivel mundial, todo ese tipo de referencias, si las marcamos con datos estructurados, vamos a ayudar mucho más a Google a entender qué tipo de entidad está detrás de esas palabras y que realmente es una entidad lo que está detrás, ¿vale? Entonces, el uso de datos estructurados para ayudar a Google a entender esas citaciones es algo que es muy necesario, ¿vale? Y luego, por otro lado, evidentemente están los enlaces. Aquí es ya donde empezamos a establecer esa vinculación entre el link building y el EAT. Al final, los links son la forma más clara que tiene Google de establecer una relación entre entidades, entre empresas, entre webs, entre todo el ecosistema que está detrás de este buscador, ¿vale? Entonces, dentro de las webs suele haber suficiente información casi siempre para poder evaluar la calidad de estos enlaces o dentro de la unión del conjunto de las webs lo puede evaluar. Pero cuanto más ayudemos a Google con enlaces de calidad, con buenos anchor text, con un trabajo semántico de contenidos relacionados entre las dos páginas que estamos enlazando, cuanto más sentido común le demos a esa vinculación, más fácil será para Google establecer esas uniones entre entidades, esas relaciones entre empresas, esas relaciones entre personas, a entender un poco más todo el contexto de la información que le estamos dando, ¿vale? Y yo creo que esto se ve muy fácil o es muy fácil de entender, por ejemplo, si entendemos unas marcas. O sea, aunque no tuviéramos ni idea de SEO, si yo tengo una web de deporte, por ejemplo, ahora que está el Mundial y que está muy de moda todas estas noticias deportivas y demás, si yo voy a aparecer en un medio de comunicación y mi web deportiva va a ser referenciada, cualquier persona que tenga un poco de conocimiento deportivo y que le den a elegir entre aparecer entre Marca o Mundo Deportivo o Pasión Deporte y El Diario de Córdoba, que pueden ser dos medios excelentes, pero evidentemente no están al nivel de dos medios de primer nivel a nivel deportivo como estos dos, cualquier persona puede entender que esa relación va a ser buena para su web. ¿Por qué? Porque hay un público objetivo ahí que es de un alto volumen, tienen intereses comunes, son webs que ya tienen una autoridad, son webs que ya tienen una credibilidad, son entidades referentes dentro de ese sector. O sea, muchas veces no tenemos que irnos a buscar métricas de SEO, de Domain Authority, Domain Rating, muchas métricas o muchos datos de SEO. Realmente hay muchas veces que el sentido común nos da la respuesta. Si yo voy a poner un artículo que habla sobre deporte y un medio es más generalista y no tiene ni una sección deportiva, evidentemente ahí no es el público donde me va a leer, ¿vale? Sin embargo, si lo añado en un medio deportivo o si lo añado en un blog, que lo mismo lee mucha menos gente, pero toda la gente que lo lee está directamente relacionada con ese contenido, pues evidentemente va a ser mucho más relacionado y va a tener una cohesión más interesante y a Google le va a dar una información mucho más clara, ¿vale? Vale, esto por la parte de vista, o desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico a mí me interesa, o sea, a mí en todas las charlas me gusta intentar dar una parte práctica o intentar aterrizar todos esos conocimientos teóricos para que podáis poner en práctica lo que os estoy contando y para que os pueda ayudar en vuestros proyectos y os pueda ayudar a hacer crecer esos proyectos que estáis trabajando en el día a día, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ayudar el link building en una estrategia de EAT? Vale, lo primero, al final, el link building es generar uniones, generar vinculaciones entre webs y una de las mejores formas de generar estas conexiones es intentar hacerlo con webs que sean EAT friendly, como le he llamado, ¿no? Que sean amigables a nivel de EAT. ¿Y cómo podemos encontrar este tipo de webs? Pues es que es extremadamente sencillo, ¿vale? Google evalúa los resultados de EAT a través de sus algoritmos y los muestra en su índice de resultados, ¿vale?
¿vale? Si yo tengo una palabra clave por la cual quiero aparecer y ya hay unos resultados que aparecen ahí, es fácil entender que esos resultados están ahí porque han pasado esos filtros de EAT, porque han pasado esos y otros muchos más, ¿vale? Pero si es un sector en el que la parte de fiabilidad o de credibilidad de la marca o del contenido es importante, si ya esas webs están apareciendo en esos resultados, es que tienen ese nivel de credibilidad, ese buen nivel de EAT como para aparecer en esos resultados. Entonces, si yo consigo enlaces desde esas páginas, ya estoy... en cierto modo no, ya estoy filtrando esas webs para saber que son buenas a ojos de Google a nivel de EAT, ¿vale? Entonces, el propio Google me sirve de filtro, no necesito de múltiples herramientas, no necesito complicarme muchísimo la vida. Si sé que para ciertos contenidos Google está publicando unas webs ahí, si una de esas webs me enlaza a mí, que al final están posicionando por un término que para mí es interesante, están pasando esos filtros de calidad porque Google los está mostrando ahí y están apareciendo entre esos términos o términos relacionados que también me pueden dar un valor. Pues a través de eso puedo conseguir, si soy capaz de contactar con esas webs y que me pongan un enlace, puedo conseguir enlaces que sean EAT friendly, ¿vale? O que sean amigables a nivel de EAT. Vale, lo voy a aterrizar un poco más. ¿Cómo podemos hacer esto? Normalmente lo que a mí, por lo menos, mejor me ha funcionado es primero hacer un keyword research, un análisis de terminología que me dé un listado de keywords informacionales de ese sector que sean relevantes a nivel de negocio. Vale, ¿por qué digo informacionales? Aquí es donde entra el link building con esta relación. Si yo tengo una tienda de bicicletas y digo, vale, para mí es muy importante la palabra comprar bicicletas. Busco en Google comprar bicicletas y digo, vale, estas webs son EAT friendly para la palabra comprar bicicletas. Pues voy a intentar que me pongan enlaces. Claro, esto evidentemente son amigables a nivel de EAT, pero muy difícilmente tu competencia te vaya a poner un enlace, ¿vale? Eso es algo que te va a costar mucho. Entonces, un proceso, si lo haces de esa forma, vas a perder mucho tiempo y no vas a tener buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para preparar este set de keywords? Lo que tenemos que buscar son todas aquellas búsquedas que hacen los usuarios en sus puntos de dolor, de necesidad de negocio, para intentar encontrar esas palabras que son relevantes a nivel de negocio, pero que son informacionales, con lo cual se van a estar atacando desde webs informacionales como blogs o webs informativas y que sí que pueden generarnos enlaces hacia nuestra página web, ¿vale? Entonces, quizá en vez de comprar bicicletas, puedo escoger keywords del tipo cómo elegir una bicicleta, mejor bicicleta para montaña, cómo cambiar una rueda de una bicicleta, cómo elegir un sillín si voy a empezar a montar en bicicleta. Todo ese tipo de términos que tienen una intención transaccional hacia el usuario que practica ese deporte, son keywords que nos aportan un valor a nivel de negocio y que sí que van a ser capaces de ponernos un enlace hacia nuestra web, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ese set de keywords, que lo podéis hacer perfectamente con SERPranking, con el módulo de investigación de palabras clave, y funciona muy bien y os da gran volumen de términos, lo que deberíamos hacer es, para todas esas keywords, buscar todas las webs, medios y blogs que rankean por ellos y establecer una conexión con estas páginas para intentar hacer una negociación para que nos pongan un enlace, ¿vale? Y una vez que tenemos esa negociación, generar unos vínculos. Vale. ¿Qué pasa? Este proceso, en la teoría, es muy fácil. Yo extraigo 100 resultados, 100 keywords, esas 100 keywords las busco en Google, cojo los 10 primeros o los 20 primeros resultados, ya tengo 200 webs, de ahí cribo y quito Wikipedia, grupos de Facebook, redes sociales, no sé qué, me quedan 150 y hago 150 contactos, ¿vale? Ese proceso que acabo de contar en 2 minutos, tardas la vida. ¿Por qué? Porque esa es la criba inicial, ¿vale? Pero después de eso tienes que ir buscando los mails de todas esas webs, contactando con todos ellos, negociando, viendo qué necesitan y estableciendo esa negociación para poder establecer esos enlaces, ¿vale? Se puede hacer de esa forma, se puede hacer manual o se puede hacer a través de una herramienta o de diferentes herramientas. En este caso, nosotros hemos desarrollado una que es Grower y en Grower simplemente tenéis que añadir vuestro listado de keywords y ya el sistema va a buscar directamente en la base de datos todos los medios que tenga, va a ir a Google, va a hacer todo ese procesamiento de búsqueda
de webs que cumplen esas necesidades y nos va a devolver todas aquellas que están abiertas a hacer esa negociación de publicación de enlaces, ¿vale? Si os interesa esto, no quiero que sea un momento de spam ni mucho menos. Mañana es Black Friday, daremos un 15% de saldo extra. Si la queréis probar, grower.com, es totalmente gratuita y podéis trastear con ella. Vale, más cosas. Otra de los puntos a favor o de los puntos interesantes que nos puede traer el link building dentro de una estrategia de EAT es conseguir un tráfico cualificado o un contenido relevante para mi público objetivo. Esto creo que se entiende muy bien en campañas de PPC o que se entiende muy bien en campañas de marketing. Yo, incluso online, offline, me da lo mismo. Si yo pongo una pancarta en una calle donde no pasa nadie, ¿vale? Difícilmente mi marca lo va a ver nadie. ¿Vale? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga un enlace en una página que no tiene visitas o que no tiene tráfico? O peor, si yo pongo una pancarta en una carretera donde solo pasa gente universitaria y yo lo que estoy vendiendo es un geriátrico, ese no es mi público objetivo, ¿vale? Ahí no tengo que estar. Tengo que estar en una calle, quizá, pues, oye, delante de la puerta de la universidad, o tengo que estar en los locales de fiesta donde vayan los universitarios los jueves y los viernes, o tengo que estar en X sitio, pero ese no es el mío, ¿vale? Entonces, creo que si eso lo aterrizamos al online, se entiende también perfectamente. Si yo genero una publicación en una web que realmente tiene un público que esté relacionado con mi sector, con mi temática, será mucho más fácil que obtenga un tráfico cualificado, que tenga usuarios que vayan a poder ver mi página web, que puedan comprar mis productos o servicios y, a su vez, será mucho mejor de cara a Google porque entenderá que ese enlace se está poniendo ahí porque le aporta valor a la estrategia. No será un enlace simplemente en el que transferimos PageRank, pasamos autoridad de un sitio a otro. Es un enlace que le aporta valor a la estrategia de marketing y que le aporta valor al usuario, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos obtener estos enlaces que generan tráfico? Vale, el proceso es bastante sencillo y aquí hay un pequeño tip que os puede venir bien. Lo primero que tendría que hacer es coger un conjunto de keywords que sean relevantes por tráfico, ¿vale? Antes hemos analizado todas aquellas keywords que eran informacionales y que tenían valor de negocio. Hay que tener en cuenta que una keyword puede tener 100.000 visitas, pero realmente el valor de negocio ser únicamente del 10% de esas 100.000 visitas del tráfico que me puede estar atrayendo. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Si yo busco bicicleta, quizá dentro de la búsqueda de bicicleta hay solo un 1% que quiera comprar una bicicleta. El resto puede estar buscando dibujos de bicicletas, vídeos de bicicletas, información del tour, por qué usar una bicicleta. Puede estar buscando cualquier tipo de información, ¿vale? Entonces, es importante que busquemos keywords que sean relevantes a nivel de negocio, pero también que sean relevantes a nivel de tráfico para este tipo de prácticas, ¿vale? Luego aquí lo que deberíamos hacer es revisar todos aquellos medios que nos permiten inserción de enlaces. Y ahora incido en esta parte porque es muy interesante. Y una vez que tengamos eso, publicar en páginas que tengan un buen tráfico cualificado. O sea, que ya hemos filtrado, que hemos encontrado que son webs que tienen contenido que posiciona por esas palabras clave y ya tienen un contenido activo. Vale, ¿a qué nos referimos con inserción de enlaces? Si yo busco mejores bicicletas del 2022, por ejemplo, y miro los resultados que hay en Google, hay dos opciones de generar una publicación o de generar un enlace que me pueda traer tráfico para mi web. Una es hacer un artículo nuevo de mejores bicicletas del 2022 en la web que sea, intentar rankearlo. Y otra es aprovechar un contenido que ya está generado por un medio o por un blog y que ya está posicionando y pedir que me inserten un enlace dentro de esa publicación. ¿Por qué? Porque voy a tiro hecho ya. Porque ya sé que esa publicación tiene un tráfico cualificado, ya sé que está posicionando en Google, que tiene búsquedas orgánicas y que esas búsquedas se están convirtiendo en tráfico real, ¿vale? Entonces, si yo encuentro webs que me permitan insertar enlaces dentro de publicaciones que ya estén rankeando, eso es un valor muy interesante para nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque si empezamos trabajando así el link building, imaginaros que los primeros enlaces los generamos así, al final el link building es un coste de recursos y es un coste económico, ¿vale? Si yo pongo una publicación y esa publicación desde el minuto 1 me está generando ventas, esa inversión que estoy haciendo en recursos y en dinero me va a volver mucho antes que si simplemente genero publicaciones a ver cuál rankea, ¿vale? Entonces,
encontrar webs que permitan una inserción de enlaces. Nosotros en Grower, por ejemplo, tenemos un filtro que ya te dice cuáles lo permiten, pero simplemente si contactas con esas webs, encontrar webs que permitan inserción de enlaces dentro de artículos que ya estén posicionados es una muy buena forma de obtener ese tráfico cualificado, ¿vale? ¿Y cómo puedo encontrar esos enlaces que pueden tener un tráfico cualificado? Bueno, aquí tenéis una búsqueda que he hecho, que es la búsqueda comprar alfombras. Dentro de SERranking me he ido a la herramienta de investigación de palabras clave, he buscado comprar alfombras y me he ido a la sección de ideas de palabras clave, ¿vale? Dentro de estas ideas de palabras clave tenemos todas las búsquedas transaccionales que puede haber y ya en algún punto empieza a haber alguna búsqueda informacional. ¿Dónde comprar una alfombra, por ejemplo? Ahí pueden ser webs informacionales que te indican las tiendas en las cuales puedes comprar esa alfombra. Y luego por aquí tenemos keywords relacionadas que también nos pueden aportar cierto valor. Por ejemplo, las diferentes tipologías de alfombras que hay, uniones de marcas con alfombras, etc. ¿Vale? Con esto nos podemos ayudar para encontrar toda esa terminología de alto tráfico, porque aquí SERranking nos está devolviendo el volumen de búsquedas mensuales que tienen esas keywords y puedo hacer ese set de keywords inicial del que estábamos hablando. ¿Y qué más podemos hacer? Como os decía, una vez que tenemos identificadas esas keywords, tenemos que encontrar cuáles son las webs que están rankeando por esas keywords, ¿vale? Esto, lo que podemos hacer también es, una vez que hemos encontrado que tenemos ya identificadas una serie de webs que nos interesa porque pueden ser EAT friendly, podemos ver cuáles son los artículos que tienen mejor posicionados sobre una keyword determinada, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Súper sencillo. Metemos la web dentro de SERranking, nos vamos a investigación de tráfico y dentro de eso tenemos una opción que es páginas. Como veis aquí, dentro de páginas, nos va a devolver todas las páginas que tiene este dominio y cuál es la cuota de tráfico que están captando. En este caso he buscado, por ejemplo, dietas, ¿vale? He buscado dieta y he revisado los resultados que me da SERranking. Pues me dice que dentro de esta web, que es Mundo Deportivo, la sección de un cómo, tiene 41 URLs que hablan sobre dietas. Si yo esto lo ordeno por cuota de tráfico o por tráfico total, me va a devolver dentro de este medio cuáles son los artículos que están captando más tráfico sobre la palabra clave que a mí me interesa. Esto lo podéis refinar lo máximo posible. Oye, dieta cetogénica de no sé qué, lo que quieras, ¿vale? Y verás a ver si hay algún artículo que esté tocando esa búsqueda específica. Una vez que tenemos identificada la URL, simplemente sería o bien contactar con ese medio y decir, quiero aparecer en esta URL que ya he visto que me puede traer un tráfico de calidad y que me puede generar ventas y que además va a ser buena para EAT y va a ser buena para mis usuarios y para mi SEO, o bien nos podemos ir a Grower, buscar la URL directamente y ver si está en la lista y podemos hacer la transacción desde ahí. Vale, otra estrategia, otra idea que os puedo aportar. Una estrategia que usamos nosotros desde hace muchos años y que, bueno, muchos años, en SEO lo de muchos es muy relativo, hará 3-4 años, y que nos ayuda bastante en ciertos clientes es lo que llamamos el monopolio de las SERPs, que es tener múltiples publicaciones en un resultado de las SERPs. Voy a intentar explicarme. Creo que esta imagen lo identifica bastante bien, porque al final es lo mismo, es Homer Simpson con gafas, sin gafas, gordo, delgado, es lo mismo, pero replicado muchas veces, ¿vale? Entonces vamos a aterrizar esto dentro del SEO para que lo entendamos bien. Imaginaros que yo tengo una keyword, esto es un resultado de un top 10 de un cliente que tenemos, ¿vale? Que está trabajando una campaña con nosotros con Grower. Este resultado es una búsqueda de una palabra, imaginaros que es, como decíamos antes, mejores bicicletas del 2022, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado todas las webs que pueden estar apareciendo para esos resultados, las que pueden estar apareciendo, las que ya están apareciendo y las que podrían aparecer, y dentro de eso hemos conseguido enlaces hacia nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo busco mejores bicicletas del 2022 y entro en ese artículo, llega a la web del cliente. Si entro en el siguiente enlace, hay una buena recomendación y llega a la web del cliente. Y con el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, al final estamos monopolizando esos resultados para quizá no todas las recomendaciones nos lleva hacia nuestra web, pero en una podemos estar en la posición 1, en la otra, oye, la mejor bicicleta es la A3 y al final en todas se referencia nuestra marca. Eso
a nivel de EAT también es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un punto de necesidad para un usuario que está en un topic determinado, tenemos múltiples referencias de webs que están posicionando por eso, que enlazan directamente y encima están entre los primeros resultados de Google. O sea, estamos mandando muchas señales y muy positivas de cara al posicionamiento de nuestra página, ¿vale? Entonces, esta es una estrategia que podéis usar, que no es fácil, pero que perfeccionada consigue dar resultados extremadamente buenos. ¿Qué más? Compartiendo protagonismo o siendo citados por entidades relevantes. Vale, como os decía antes, no todos, o sea, todos somos entidades, pero no todos somos entidades relevantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Cristiano Ronaldo que me hizo mucha gracia, que buscando en Google diferentes fotos que podían encajar, me encontré en esta, que era un PSD, o sea, un PNG, que tú podías poner tu foto y salías en la foto al lado de esta persona, ¿vale? Pues vamos a intentar hacer algo similar a esto, que es, vamos a identificar cuáles son las empresas o las personas que están hablando sobre un tema determinado y vamos a intentar que nos citen, que nos referencien o que nos pongan un enlace para poder aparecer relacionados, lo que hablábamos al principio, ¿no? La importancia de las entidades, de cómo se relacionan unas con otras, de cómo Google identifica que yo soy Álvaro Peña, que soy SEO, que formo parte de eSocial Web, que a su vez está Google, pues esa vinculación entre esas tres entidades es bastante importante que se establezca y que Google sea capaz de identificarla, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo podemos encontrar a todos esos referentes del sector? Yo la única herramienta que conozco que hace como a mí me gusta, ¿vale? Que te da resultados, en este caso es Ahrefs o Ahrefs. Y es una funcionalidad que prácticamente nadie usa y que aporta mucho valor a la estrategia. Nos deberíamos ir al Content Explorer de Ahrefs y dentro de ese contenido nosotros pondríamos una palabra, por ejemplo, bicicletas, y buscaríamos cuáles son los mejores autores que hablan sobre ese contenido, ¿vale? Entonces, hay una pestaña que es autor y nos dice todas las entidades que están hablando sobre ese tema. Pues sale aquí Hola, sale, yo qué sé, Blanca del Río, pues por ejemplo me está diciendo que esta persona habla mucho sobre ese contenido y que además entre sus contenidos, los contenidos que está publicando esta persona, consigue más de 100.000 visitas mensuales a esos contenidos. Entonces, puedo encontrar personas que hablan sobre un tema, pero no solo que hablan sobre ese tema, sino que consiguen atraer mucho tráfico sobre ese tema. Entonces, puedo identificar esas entidades que están generando esos contenidos, hablar con ellos e intentar que me referencien en las diferentes webs en las que trabajen o incluso en redes sociales. O sea, podemos hacer un trabajo de PR aquí, de reputación online o de relaciones que a través de la identificación de estas entidades relevantes nos puede ayudar, ¿vale? Y luego, por último, el quinto punto que os quiero comentar es la importancia de mejorar mi visión y valor de marca, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy claro para que podáis entender esto. Si yo soy FedEx, una empresa de transportes, que tengo, que hago un servicio, esto suele pasar en casi todas las empresas de transporte, no es que me quiera cebar con FedEx por nada en especial, la he sacado en alguna ponencia, pero es que las críticas no son muy favorables dentro de los resultados de Google. Entonces, si yo busco FedEx opiniones o busco FedEx, lo que me puede pasar son cosas como esta. Pues, por ejemplo, mi paquete en FedEx, ten cuidado a quién les das tus datos, vas a comprar en el extranjero y te lo trae FedEx. O sea, ya está generando esa sensación de desconfianza. Ya estamos tocando uno de los puntos más importantes del EAT, que es cuando alguien lea contenido sobre tu marca, se tiene que fiar, tiene que saber que ese contenido es relevante, que le aporta un valor, que le va a aportar un valor de cara a la transacción, ¿vale? Entonces, este tipo de resultados impactan directamente contra el EAT. Si yo busco mi marca y busco opiniones, valoraciones, busco cualquier tipo de búsqueda relacionada que tenga un interés transaccional y los resultados son negativos, o sea, no hay que tener dos dedos de frente para saber que eso no le hace bien al negocio. Pero es que a nivel de SEO, evidentemente, no le hace ningún bien, porque a Google le estamos mandando señales de que ese contenido, o sea, de que mi marca está relacionada con ese contenido peyorativo, ¿vale? Estafas, engaños, envíos perdidos, cualquier tipo de contenidos así, evidentemente va a ser malo para mi marca. En contrapunto, os pongo aquí otro ejemplo de publicaciones que han salido de forma natural sobre la herramienta. Por ejemplo, pues Grower, mi herramienta de autoridad favorita. Alguien habla de una herramienta y dice que es favorita, evidentemente eso va a ser bueno para la marca, ¿vale? O Grower, la mejor herramienta de link building.
Esto, evidentemente, son opiniones positivas. Si yo genero este tipo de contenidos, si genero este tipo de publicaciones, voy a impactar de una forma positiva tanto en las conversiones como en la visión de mi marca. Y esto es lo que tenemos que intentar conseguir con las publicaciones que hacemos a nivel de branding, que es cuando alguien hace una búsqueda sobre mi marca o sobre productos de mi marca o sobre servicios de mi marca, tengo que intentar que los primeros resultados estén copados por puntos favorables sobre mi producto, mi servicio o lo que engloba cerca de mi marca, ¿vale? Vale, pensé que eran 5 y son 6, así que este es un bonus que os dejo. El último sería el hecho de excluir las relaciones tóxicas, ¿vale? Las relaciones tóxicas en general, creo que nadie está a favor de tenerlas, y en el link building mucho menos, ¿vale? Entonces, una web que no rankea por nada, que no tiene tráfico, que los enlaces no le generan visitas. Estoy harto de ver perfiles de enlaces de gente que se enlaza sin contexto, de artículos que no rankean nunca en Google, de publicaciones que no le aportan ningún valor más allá de las métricas de SEO, de no, es que este tiene un DR de 50 o no, es que tiene un PA de 40. Basura. O sea, es que no vale para nada. ¿Para qué quieres tener mucha autoridad si ese artículo no lo va a leer nadie? Es que Google, si ese enlace no le hace clic nadie, si esa URL no la visita nadie, tarde o temprano dejará de aparecer y de tener ningún tipo de valor y difícilmente rankeará y evidentemente si no la visita nadie no te va a traer ni clientes ni nada por el estilo. Entonces tenemos que intentar generar una relación con páginas que nos aporten un valor y que nos traigan un tráfico cualificado, ¿vale? ¿Y cómo podemos revisar esto? Pues una señal muy identificativa de este tipo de cosas son las redes de enlaces, las granjas de enlaces que se han visto durante muchos años, y esto se puede identificar muy fácil, por ejemplo, desde SERPranking también, desde la sección de dominios de referencia, IPs. Desde este lado, todo lo que sean IPs que se compartan, aquí quizá no hay muchas IPs, pues, porque era un perfil de enlaces que estaba bastante limpio, pero si imaginaros que aquí tuviéramos 60, 70 webs que están alojadas en la misma IP, eso es muy raro, ¿vale? A no ser que sean Blogspot, que están todos colgados desde el mismo servidor. Muchas webs que lanzan enlaces hacia tu web y que están ubicados en el mismo servidor, muy posiblemente es porque pertenecen a la misma misma persona, ¿vale? Y si eso está generando enlaces hacia tu web, es porque hay un interés ahí, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que deberíais tener cuidado y deberíais revisar. Más cosas que podemos limpiar y que no deberíamos fiarnos, por ejemplo, cuando analizamos perfiles de enlaces de nuestra competencia. Imaginaros que analizo un perfil de enlace de una empresa de mi competencia y voy a ver cuáles son los enlaces que están generando y que les están aportando un valor. Dentro de esto, lo que podríamos hacer es meter dentro de estos hrefs, meter un filtro de tráfico y decir todos los dominios que no tienen tráfico. O sea, ya no os digo que esa publicación no tenga tráfico. Es que si el dominio tiene tráfico, es que no lo visita nadie. ¿Para qué quieres un enlace de una web que no visita nadie? Que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, todas esas webs que tienen, o sea, todos esos enlaces que te están generando que no tienen tráfico, no tienen ningún valor. Y, de hecho, mandan muchas señales de que eso no es natural. Una web que no visita a nadie, ¿para qué te va a enlazar? Si no lo va a ver nadie, ¿vale? Entonces, ese tipo de señales, que es sentido común puro y duro, deberíamos intentar quitarnos todos esos enlaces y todo ese links simplemente de hacer enlaces por enlaces o link building por link building, ¿vale? Y simplemente lanzar aquí un comentario que creo que es muy importante, que es que la reputación cuesta muchos años conseguirla y muy pocos segundos o un segundo destruirla. O sea, enlazarte con webs que no tengan ningún valor, comprar los típicos packs estos que venden de plataformas que te dicen, no, te voy a mandar una nota de prensa en 50 sitios, con el mismo contenido, con los mismos enlaces, que no lee nadie. Eso no vale para nada más que para tirar el dinero y hacer rico a las personas que están haciendo ese tipo de contenido. Generar publicaciones que le aporten valor al usuario, que tengan una relación con tu semántica, que sean dominios que están relacionados con tu web. Todo eso es lo que nos va a dar un valor añadido. Así que, sin más, agradeceros el poder haber estado aquí. Espero que os haya resultado interesante y cualquier cosa, bueno, pues nos podéis encontrar en cualquiera de estas dos webs o en Twitter o en LinkedIn, que suele estar bastante activo. Ahí también cualquier duda que tengáis o cualquier cosa donde os pueda ayudar, encantadísimo de hacerlo.
Perfecto. Muy bien. Una sola preguntita porque ya estamos en hora. Después, si quieres, en YouTube hay algunas más. Genial. Nos preguntan que dice, las plataformas para comprar enlaces como PubliSuite, un Anchor, Grower, etcétera. Agregamos Grower también. Dice, se supone que tienen webs de AT friendly. Al final, sí, todas ellas lo pueden tener perfectamente, ¿vale? O sea, en el caso de Grower, nosotros pasamos un algoritmo por el cual, dentro de nuestros resultados de dominios que ofrecemos, no hay ninguna web que no tenga tráfico. O sea, para mí eso es un básico. Vender ese tipo de contenidos es engañar a la gente. Eso no lo voy a hacer en ninguna de mis empresas, ¿vale? Yo no engaño a la gente. Entonces, todas estas webs, todas estas plataformas, las he usado en algún momento antes de tener mi propia herramienta. Evidentemente tienen webs que sean EAT friendly, pero hay que filtrarlas. Una de las cosas que hacemos dentro de Grower es darte ya esos resultados filtrados. No te vamos a devolver ninguna web que tenga spam, que no tenga tráfico, que tenga penalizaciones algorítmicas. Entonces, son más EAT friendly y son más fáciles de encontrar. Evidentemente, en todas esas plataformas podéis encontrar esos enlaces, vais a tener que filtrarlas, vais a tener que hacer más trabajo, pero sí, perfectamente pueden estar ahí. Yo también soy más de la idea de que las plataformas te ayudan a encontrar rápido la web, pero tú tienes, me refiero al propietario de la web, ¿no? Es decir, yo cojo un listado de URLs, las empiezo a analizar, veo las que potencialmente son beneficiosas para mí y después las busco a ver si las tienen en las plataformas. Lo que pasa es que normalmente la gente cree que esto es como ir al súper. Vas con el carrito y vas tirando ahí. Y eso es donde metes la pata y te estampas. Eso es peligroso, es bastante peligroso y para mí ha sido uno de los puntos de dolor de, en este caso, nuestra herramienta, el que cualquier persona que pudiera hacer esa práctica no le fuera a estallar en la cara. O sea, si alguien mete un proyecto dentro de Grower y hace una búsqueda, los resultados no le van a penalizar. Le podrán ayudar más o menos en función de si vas a pagar 15 euros por un enlace o vas a pagar 50, pero, o 100 o 200 o 5.000, es igual, lo que sea, ¿vale? Pero evidentemente eso ha pasado un filtro y no te va a estallar en la cara. Entonces, para mí eso era importante. De todas formas, es un algoritmo, son matemáticas, no hay una persona detrás y todo puede fallar. O sea, un análisis nunca está de más y siempre está bien que podamos hacer ese filtrado y ese análisis de más a más. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Ya haremos el año que viene algún otro webinar más específico para enseñarles a las personas cómo buscar y comprar y conseguir enlaces tanto comprado como gratis. Ya haremos un webinar bien chulo el año que viene, que estamos ahí, a nada. Claro que sí, ya sabes que lo que necesites, José, por aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias, un abrazo para toda la gente que está aquí y nos vemos pronto, espero. Muy bien. Recuerden, Grower está haciendo Black Friday, C-Ranking también está haciendo Black Friday. A todos los planes de precios les agregan, si mal no recuerdo, un 20% extra. Así que este es el momento ideal para invertir en tu kit de herramientas, en tus plataformas. Es el momento ideal para meter unos eurillos para todo lo que vas a trabajar durante el año que viene. Un abrazo grande, Álvaro. Un abrazo. Muy bien, gracias por todo. Adiós.